Eh, Buenas tardes, ingeniero. Aquí vamos a presentar la resistencia LDR para el sensor de luz con su respectivo ADC y sus respectivas memorias, tanto para unidades como para decenas. Aquí pues podremos ver las decenas y aquí las unidades. Aquí tenemos nuestro sensor y aquí nuestro instrumento patrón. En este momento nos marca cerca de 60 lux, esta de acá, y pues nuestra escala llega hasta 54.000 lux, por lo tanto el 1% sería cerca de los 540, no se alcanza a activar aún. Pues, mediante una linterna vamos a cambiar esto. Aquí vamos a ver que se ve cerca del 1%, esperamos que se estabilice un poquito este valor, 2%, no está mal, 3. Listo, aquí marcamos un 2-3%. Si se alcanza a ver aquí en el sensor de luz, marcamos cerca de los 900 a 1200, un rango más o menos entre esos valores. Vamos a intensificar un poco más la luz, más o menos aquí, un poquito más. 19 nos marca ahorita, 19:33 nos está marcando 30 y nos está marcando cerca de los 20.000 lux en esta zona de acá. Vamos a un poco más, aquí nos va a marcar ya la parte de 46 lux, nos está marcando cerca de 30.000 en el sensor, el 38%, 46% más o menos. Y por último, pues tomando totalmente, nos marca aquí, con su permiso, los 50.000 lux, más o menos ese valor. Y aquí en la LDR nos está marcando un OL, nosotros programamos OL como el 100%, debido a que pues no podemos mostrar tres cifras. Buenas tardes, ingeniero. En esta sección ya planteamos la LDR y nos faltaría el sensor de peso. Aquí tenemos nuestra celda de carga para 2 kilos. Aquí tenemos pues la configuración normal, el ADC, sus dos memorias, nuestras decenas y nuestras unidades. Por acá está la adecuación de la señal de la celda de carga. Aquí tenemos. Al lado derecho y al lado izquierdo pues la de la LDR. Aquí pues vamos a multiplexar los canales activando esto. Eso es Ya. LDR, No, espérame ya. No, sí, está bien. Esta es para... ¿Para qué? Para el de peso. El de peso es el canal 1, el amarillo. El canal 2, perdón, sí, ahí está. Está activado. Listo, ahí estaría. Las ligeras variaciones. Bueno, es difícil calibrarlo y que quede calibrado. Lo que pasa es que más o menos pequeñas variaciones en la protobar varían el sensor de peso, pero como podemos ver, sin carga ya llegó a cero. Está bien. Tenemos pesas calibradas de la escuela de física. A ver, 800 gramos. Y también hay que recordar que esto lo estamos alimentando a la señal con señales de reloj que extraemos de la FPGA. Bueno, tenemos la de 800, la de 400, esta es de 400, de 200, 150, aproximadamente 2 kilos, par de gramos más o menos, pero pues vamos a mirarlo y la montamos. Aquí tenemos pues 1.7, está variando un poco el sensor, 1.7 más o menos, debería darnos cerca del 20, perdón. Pues aquí tenemos, como dijimos, nos faltarían unos 50 a 100 gramos para los 2 kilos. Y pues ese es nuestro error. Retirarle un poco de peso.
Como podemos ver al momento de retirar, volvió a ceros porque está libre nuestro sensor. Vamos a dejar 1 kilo. Un kilo, 0.9 más o menos, un poco de 0.9. error. Como decimos, está un poquito fallando es el sensor, es muy sensible y varía demasiado, pero pues ahí más o menos tenemos eso. Nosotros al inicio creíamos que era cuestión de conexiones. Bueno, buenas tardes, ingeniero. Continuando aquí pues con la parte de los datos para la programación de las memorias. Aquí no sé qué me pasó. Ya. Vamos a tener la parte de las funciones de transferencia en términos de un valor n para hallar nuestras variables en función de un porcentaje de los loops y el peso. Entonces, para la celda de carga, con nuestros datos teníamos que los milivoltios que nos daba nuestro sensor era igual a 4.8 veces el peso en kilogramos más un intercepto de 0,9. Para el caso de la LDR, nos dio que el voltaje iba a ser igual a 1,08 logaritmo natural de los lux menos 0,9. En base a esto, aquí tomamos una tabla que va desde 0 hasta 255 en los valores. Aquí se puede evidenciar. Y lo que hicimos fue programar una función para ejecutar automáticamente todos los valores en función de resolviendo unas funciones que nosotros despejamos a partir del patronamiento de los sensores, las etapas de adecuación de señal y la ADC. Aquí pues tomando en parte nuestra función de LDR, el voltaje en función de los lux, nos daba que era 1,08 logaritmo natural de los lux menos 0,9. Por ser un bajo factor multiplicador, lo aproximamos a 1 y nos quedaría que el voltaje en lux es el logaritmo natural de los lux menos 0,9. A partir de esta vamos a despejar nuestra variable de lux. Nos va a dar la exponencial del voltaje más el intercepto de 0,9. En nuestra etapa de adecuación de señal, medíamos entre 0 a 10 voltios de 0 a 54.000 lux. Entonces, debido a que nuestro ADC va de 0 a 5 voltios, teníamos que reducir a la mitad nuestro voltaje. Por lo tanto, nuestra etapa de adecuación de señal tenía una ganancia de B medios. Despejando B en términos de la ganancia, vamos a tener que es dos veces la ganancia. Reemplazando esto en nuestra fórmula de lux, vamos a tener que los lux en función de nuestra ganancia van a ser dos veces la ganancia más los 0,9 dentro de una exponencial. Continuando con el ADC, tenemos nuestro factor n en función del voltaje que le entra, nuestro voltaje de referencia y la resolución en bits, que es 2 a la n-1, en este caso era 8. Vamos a despejarla y vamos a tener que el voltaje de referencia sobre 2 a la n-1 por n va a ser igual al voltaje eh, a su entrada aproximadamente. También tenemos un pequeño error porque pues entre salto y salto pueden haber voltajes, ¿no? Vamos a reemplazar esto en la fórmula original, por lo tanto los loops en función de nuestro dato número n va a ser igual a la exponencial de dos veces el voltaje de la referencia sobre 2 a la n-1 multiplicando por el n más 0,9. En nuestro rango de valores va a ir de 0 a 54.000 lux. Entonces, como no podemos mostrar una cifra tan grande debido a que solo tenemos dos displays de segmentos, se nos recomendó hacer un porcentaje, una aproximación porcentual. Por lo tanto, si dividimos en el total de los datos y multiplicamos por el 100%, obtendríamos un porcentaje. Por lo tanto, el porcentaje de los lux va a ser igual a la exponencial de dos veces el voltaje de la referencia sobre 2 a la n-1 eh, multiplicado por n más 0,9, todo esto dividido en los 54.000 lux y por un 100%. Aquí podemos ver, aquí está nuestra casilla de datos, aquí estaría nuestra primera casilla, que es para nuestro sensor LDR, y podemos ver nuestra canción, que es 2,71828, que esto sería Euler, y todo esto está elevado a 10, que es dos veces nuestro voltaje de referencia, 5 voltios,
por nuestra casilla en la fila A, que va a ser nuestro n, en este caso, sobre 255, que es 2 a la 8 menos uno más los 0,9, y esto dividido en 540, debido a que 54.000, eh, perdón, 100 sobre 54.000 nos va a dar 1/540. Entonces, para evitar que sea muy grande y complicada en Excel la programación de esta función, preferimos hacerla así, reduciendo lo más posible los coeficientes. Y aquí vamos a tener nuestra evaluación automática del programa, donde va a ir desde cero, y debido a que nuestra gráfica es de tipo logarítmica, la mayor parte de los datos van a estar en esta sección de acá, por lo tanto van a ser muy pequeños o cercanos a cero, y gradualmente se van a ir acercando hasta llegar a un 100%, aunque son muy pequeñas las variaciones en esta zona. Aquí vamos a poder ver, la mayor parte está sobre la parte inferior de el 10% de nuestra luminosidad estándar, y ya de aquí en adelante vemos valores un poco más altos hasta llegar a un 100% total. Continuando con esto, para nuestro sensor de peso, cuya ecuación está determinada por la forma de milivoltios igual a 4,8 kilogramos, kilogramos siendo nuestra variable de peso, más los 0,9 del intercepto, debido al offset que nos daba nuestra celda de carga. Tomamos estos valores y empezamos a hacer el mismo despeje, obteniendo así nuestra ecuación para la celda de carga. La ecuación de nuestro sensor está en milivoltios, sin embargo, pues debido a que tanto el ADC como la ganancia la trabajamos basándonos en el voltaje como unidad de medida, simplemente lo que hacemos es convertir el resto de las variables en términos de voltios para que nos dé las unidades. Entonces, por lo tanto, el voltaje en función del kilogramo o del peso va a ser igual a 4,8 milis multiplicados por el peso en kilogramos más 0,9 milis, que es el intercepto debido al offset de nuestro sensor. Vamos a despejar kilogramos y vamos a obtener que el voltaje menos 0,9 milis sobre 4,8 milis va a ser nuestra expresión. En nuestra ecuación de señal vamos a tener que llevarla a 5 voltios, para lo que necesitamos una amplificación de 520. Más aparte, restarle nuestro offset para que en cero pues sea un valor lo más cercano a cero como valor de referencia. Entonces vamos a tener que el voltaje menos 0,9 de offset por 520 va a ser igual a nuestra adecuación de señal en la ganancia de voltaje. Vamos a despejar el voltaje en función de nuestra ganancia, por lo tanto vamos a tener que la ganancia sobre 520 más 0,9. Reemplazando esto en nuestra ecuación inicial, vamos a tener que los kilogramos en función de la ganancia va a ser 1/4,8 milis, y despejando la parte superior, qué pena, aquí donde tenemos voltaje menos 0,9 milis, vamos a tener que pues el voltaje va a ser igual a AB sobre 520 más 0,9 menos 0,9 se van a cancelar, por lo tanto el peso medido por el sensor en función de la ganancia de voltaje va a ser igual a la ganancia sobre 2,496. Continuando con nuestra ecuación de la S, al igual que en el anterior, simplemente despejamos la ganancia en función del n, que va a ser nuestro parámetro de salida, y va a ser el voltaje de referencia sobre 2 a la n menos 1 por n, como factor de la salida o la posición en las memorias. Reemplazando esto en la fórmula original, pues el voltaje de referencia, en este caso 5 voltios, va a ser igual a, perdón, el peso en función de n mayúscula, factor de salida, va a ser igual al voltaje de referencia, 5 voltios sobre 2,496, factor de 2 a la n menos 1, o sea, 255 por n. Igual se redujeron los coeficientes de tal manera de llegar a esta fórmula, que es n por 125, y todo esto dividido en 15.606. Es una aproximación, decimales más, qué pena. Y aquí podemos ver, esta sí es una relación más lineal debido al sensor. Aquí podremos ver su gráfica. La gráfica pues es aproximadamente lineal, la que nos da
Excel como línea de tendencia, y aquí podemos ver que sus valores fluctúan como si fuera una relación de tipo lineal, uy, mira, 7, 8, 9, hasta llegar a nuestro máximo que va a ser 2 kilogramos, en este caso. Y así pues obtenemos los valores de las decenas y unidades para programar en las memorias. Muchas gracias.